Hola, soy Larkin. 2 semanas antes de Navidad, mis padres me miraron directamente a los ojos y me dijeron, no hace falta que vengas. Saline estará allí. Es suficiente. Así de simple, me borraron. La hija que pagaba sus deudas, mantenía sus luces encendidas, cubría la hipoteca de su lujoso condominio, de repente no era necesaria. Pero aquí está la cosa. Sonreí, me levanté de la mesa y cancelé en silencio el pago de su hipoteca. ¿Qué crees que pasó cuando se dieron cuenta y qué habrías hecho tú en tu lugar antes de entrar en materia? Dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y desde dónde? Déjalo en los comentarios. Los he leído todos. El restaurante olía ligeramente a canela y a pan recién horneado. Era el tipo de local que se esforzaba por parecer navideño sin serlo realmente. Era uno de esos lugares suburbanos de Neapville donde todo brillaba lo suficiente como para parecer caro, pero no tanto como para no poder llevar a los niños. Lo había elegido porque a mi madre le gustaba el menú del brunch y porque yo intentaba, como siempre, mantener la paz. No sé por qué me seguía molestando. Los tres nos sentamos en una mesa esquinera, un poco demasiado tranquila para una comida de temporada. Les había traído un regalo, algo pequeño pero considerado, un adorno pintado a mano con sus nombres y el año escrito en caligrafía. Estaba envuelto cuidadosamente con una cinta roja y se lo pasé a mi madre por encima de la mesa. Lo miró, me dijo amablemente, oh, no tenías por qué hacerlo, y lo dejó junto a su plato como si fuera un folleto que alguien le hubiera dado en un aparcamiento. No lo abrió. El tintineo de los cubiertos llenó el silencio. Mi hermana Saline sacó el móvil y lo utilizó como si fuera la persona más ocupada de Illinois. Mi padre miraba hacia la ventana como si acabara de recordar que su coche estaba aparcado fuera. Y yo removí el café como si contuviera respuestas que llevaba años buscando. Bueno, dijo por fin mi madre, dando un delicado sorbo a su té. Queríamos decirte que esa frase siempre significaba problemas. Este año no hace falta que vengas por Navidad, continuó en el mismo tono que usaría para comentar el tiempo. Saline estará allí, y con eso nos basta. Mi cuchara se detuvo a medio remover. Saline no levantó la vista. Sonrió a la pantalla de su teléfono como si el momento fuera perfecto. Con eso os basta, repetí, tratando de encontrarle sentido, con la voz más suave de lo que esperaba. Mamá dejó la taza con un suave tintineo. Bueno, es que las Navidades van a ser más pequeñas este año. Será más íntima. Lo entiendes, ¿verdad? Has estado muy ocupada y Saline también, ya sabes. Se interrumpió como si el hecho de que Saline existiera lo explicara todo. Papá se removió en su asiento pero mantuvo los ojos pegados a su plato. No dijo ni una palabra. Primero sentí una punzada en el pecho y luego un calor que me subía por el cuello. Yo había pagado su piso cuando ellos no pudieron hacer frente a los pagos. Había pagado la matrícula de Saline cuando abandonó un programa y decidió que merecía empezar de cero en otro. Les había enviado dinero cuando sus tarjetas de crédito llegaron al límite y ahora ni siquiera valía una silla en su mesa el día de Navidad. Asentí despacio, más para mí misma que para ellas. Anotado, dije, con la palabra sabiéndome a metal en la lengua. Saline soltó una risita. No es nada personal, Larkin. No lo conviertas en algo personal. Me levanté, alisándome el abrigo sobre los hombros. Oh, no es nada, dije, con una voz calmada que hizo que mi madre me mirara por primera vez en toda la mañana. Es exactamente lo que tiene que ser. No esperé a que respondieran. Dejé dinero para el café en la mesa y salí al frío aire de diciembre. Cuando llegué al coche, ya no me temblaban las manos. Eran firmes, decididas. Me senté en el asiento del conductor, saqué el teléfono y abrí la aplicación bancaria. Desplacé el cursor por mis pagos recurrentes y encontré el de los condominios de lujo de Neapville. Mi pulgar se detuvo un segundo, el tiempo suficiente para sentir el peso de todo lo que había estado cargando durante años. Luego lo cancelé con un golpecito.
A ver lo acogedora que se siente la Navidad cuando llame la compañía hipotecaria, murmuré, arrojando el teléfono sobre el asiento del copiloto. La llamada llegó el lunes por la mañana, justo cuando me estaba acomodando en la tranquilidad de mi adosado. Estaba de pie en la cocina mirando el pequeño montón de tarjetas navideñas que aún no me había molestado en abrir cuando sonó en mi teléfono un número que no reconocí. Lo primero que pensé fue en un teleoperador. El segundo fue cobro si no me equivoqué. S.R.A. Price. La voz al otro lado era educada, ensayada. Soy David de Crescent Mortgage. Estoy llamando con respecto a la propiedad en la 5 Avenida Neighborville. Nos hemos dado cuenta de que su último pago no se ha procesado. Me apoyé en el mostrador, cruzándome de brazos. Eso es porque dejé de hacerlo. Una pausa. Perdone. Puede que le haya oído mal. Has dicho que has dejado de pagar, así es. Cogí la esquina de un sobre sin abrir. Desde ayer, ya no soy responsable económicamente de esa propiedad. El hombre carraspeó como si no estuviera seguro de qué responder. Señorita Price, con todo respeto. Usted es el pagador que figura en la cuenta. Sin sus contribuciones, el condominio está en riesgo de impago. ¿Es usted consciente de ello? Casi me río. Muy consciente. Otra pausa, de esas en las que casi se puede oír a alguien intentando decidir si debe presionar o echarse atrás. ¿Quiere que anote el motivo del cese? ¿Piensa transferir la responsabilidad a otra parte? No. Cogí mi café y le di un sorbo despacio. Puede anotar que ya no se aprovechaban de mí. Eso debería bastar. Hizo una torpe promesa de documentar debidamente la cuenta antes de colgar. Colgué el teléfono y dejé que el silencio llenara la habitación. Era la primera tranquilidad que había tenido desde aquel almuerzo, pero no era paz. Era el tipo de quietud que se produce cuando estás en el ojo de una tormenta que tú mismo has creado. Miré mi reflejo en la ventana, con el pelo aún ligeramente encrespado por la llovizna de ayer y las ojeras de otra noche en vela, y lo único que pude pensar fue, ¿cómo he acabado aquí? No era difícil recordarlo. Hacía 3 años, estaba sentada en la cocina de mis padres, con un fuerte olor a lasaña en el aire. Me habían invitado a cenar y yo había ido, pensando que era una de esas noches en las que la familia se pone al día. Pero cuando entré, mi madre ya estaba llorando. Vamos a perder el piso, había dicho, agitando las manos como una actriz de teatro. Mi padre añadió, es solo un contratiempo temporal. Solo necesitamos un poco de ayuda. Lo pintaron como una crisis que yo estaba en una posición única para resolver. Solo hasta que nos recuperemos, había dicho mamá, tendiéndome la mano. ¿Sabes cuánto significa este lugar para nosotros, para la familia? Eres la única que puede hacer que esto funcione. Esa noche acepté, pensando que estaba salvando algo más que su casa. Pensé que nos estaba salvando a nosotros. La frágil conexión que habíamos estado fingiendo que era familia. Y entonces, solo hasta que nos recuperáramos se convirtió en 3 años en los que yo cubría su hipoteca mientras Salim presumía de vacaciones de lujo y mis padres publicaban fotos de sí mismos bebiendo vino en el balcón que yo había pagado. Esa tarde volvió a sonar el teléfono. No necesité comprobar el identificador de llamadas para saber que era ella. Larkin, dijo mi madre, con la voz tensa al borde del pánico. La hipoteca no ha salido adelante. ¿Había algún error? Respiré hondo. No había ningún error. Silencio. Dejé de pagar, dije claramente. Ella jadeó como si acabara de decirle que había quemado la casa. ¿Tú qué por qué has hecho eso? Porque ya no es mi responsabilidad, dije, manteniendo mi tono tranquilo, casi conversacional. Querías a Salim por Navidad. Considéralo un regalo anticipado. Ahora podéis resolver las cosas juntos. Balbuceó y colgó sin decir nada más. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando a la nada. No había satisfacción en ello. Lo fácil que les había resultado convertirme en un cajero automático. Eso es lo que pensaba. Había entregado mis ahorros,
mi tiempo, mi tranquilidad, todo porque pensé que así me querrían, o al menos me verían. Pero el amor no viene con recibos. Porque pensé que el sacrificio me compraría un lugar en su mesa. Mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Selene se iluminó en la pantalla esta vez, y supe que esto no sería una conversación. Sería una actuación. Y cuando contesté, ni siquiera me saludó. Fue directa a la garganta. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de Selene sonó tan aguda que tuve que apartar ligeramente el teléfono de mi oído. Mamá no ha dejado de llorar. Papá está furioso, y no te atrevas a actuar como si esto se tratara solo de ellos. Ese condominio nos representa a todos, nuestra imagen familiar. La has puesto en peligro. Me senté en el borde del sofá, metiendo una pierna debajo de mí, obligándome a sonar lo más tranquila que pude. Todos, interesante, porque no recuerdo haber vivido allí. Qué desagradecida eres, me espetó. Te lo dieron todo, y así es como se lo pagas cortándoles el grifo justo antes de Navidad, todo. Dejé escapar una breve carcajada que no me hizo ni pizca de gracia. ¿Te refieres a la interminable lista de cosas que he pagado, incluido ese piso que tanto te preocupa, o quizá te refieres a tu boda? Selene, deberíamos hablar de eso. Su tono se volvió almibarado. Falsa inocencia goteando a través del teléfono. Esto es exactamente lo que quiero decir. Siempre haces que todo gire en torno a ti. No soportas que mamá y papá me aprecien. Siempre has sido tan dramático, Larkin. Por eso mamá dijo que era mejor que no vinieras en Navidad. Lo arruinas todo. Sus palabras cayeron como una bofetada, pero no me inmuté. Esta vez no. Y no te atrevas a actuar como si esto se tratara solo de ellos. Ese condominio nos representa a todos, nuestra imagen familiar. La has puesto en peligro. Me senté en el borde del sofá, metiendo una pierna debajo de mí, obligándome a sonar lo más tranquila que pude. Todos, interesante, porque no recuerdo haber vivido allí. Qué desagradecida eres, me espetó. Te lo dieron todo, y así es como se lo pagas cortándoles el grifo justo antes de Navidad, todo. Dejé escapar una breve carcajada que no me hizo ni pizca de gracia. ¿Te refieres a la interminable lista de cosas que he pagado, incluido ese piso que tanto te preocupa, o quizá te refieres a tu boda? Selene, deberíamos hablar de eso. Su tono se volvió almibarado. Falsa inocencia goteando a través del teléfono. Esto es exactamente lo que quiero decir. Siempre haces que todo gire en torno a ti. No soportas que mamá y papá me aprecien. Siempre has sido tan dramático, Larkin. Por eso mamá dijo que era mejor que no vinieras en Navidad. Lo arruinas todo. Sus palabras cayeron como una bofetada, pero no me inmuté. Esta vez no. Los dedos me temblaban ligeramente al agarrar el teléfono, pero mi voz se mantuvo firme. Sabes que lo estropea todo fingir que no existo a menos que me necesites para abrir la cartera. Hizo un ruido de burla. Por favor, nadie te pidió que te hicieras la mártir. Tú elegiste esto. Cerré los ojos, sintiendo ese escozor familiar, el que siempre aparecía cuando Selene convertía mis sacrificios en mis defectos. Pero esta vez, en lugar de tragármelo como solía hacer, mi mente se trasladó a otra noche. 2 años atrás, la boda de Selene había sido el tipo de acontecimiento exagerado que se ve en las revistas. Lámparas de cristal, todo decorado en oro, un cuarteto de cuerda tocando a medida que llegaban los invitados. Me había pasado meses enviando dinero a los proveedores, cubriendo casi la mitad de los gastos porque, como decía mamá, Selene se merecía el día de sus sueños. Lo entiendes, ¿verdad? Y lo entendí. O al menos me lo dije a mí misma. Recuerdo estar sentada en una mesa al fondo, cerca de los baños, con mi nombre impreso en una tarjeta que solo decía Larkin Price. Sin hermana de la novia, sin reconocimiento. Me colocaron junto a desconocidos, mientras que las mesas delanteras, las que aparecían en todas las fotos, estaban reservadas para familiares y amigos cercanos.
Cuando Salim tomó el micrófono durante la recepción, levantó su copa y brindó, nuestros padres que hicieron posible este día. Todos aplaudieron. Nadie me miró. Esa misma noche, cuando me presentó a un invitado, sonrió dulcemente y dijo, esta es mi hermana. Como si yo no hubiera sido el pilar financiero de su gran día, como si todo mi papel consistiera en hacerla brillar mientras yo permanecía en la sombra. Esa noche, me dije que el silencio era dignidad. Pero sentada aquí ahora con su voz goteando desprecio en mi oído, me di cuenta de que la dignidad se parece mucho a ser borrada. ¿Has terminado?, dije finalmente, cortando su perorata. Ella resopló. Siempre has sido prescindible, Larkin. No nos hagas probarlo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono mucho después de que terminara la llamada. Sus palabras se repetían una y otra vez. Desechable. Llevaban años tratándome como si fuera desechable. Pero oírla decirlo en voz alta lo convertía en algo permanente. La línea se cortó, pero su voz se quedó conmigo, como una advertencia, o tal vez un desafío. 2 días más tarde, me encontré de pie fuera de su condominio. No había planeado ir, pero el silencio tras la llamada de Selene me roía como un hilo suelto. No puedes dejar de tirar. Si querían decir su verdad, podían hacerlo en mi cara. El viaje en ascensor me resultó sofocante. Mi reflejo en las paredes de espejo parecía alguien a quien no acababa de reconocer. Con la mandíbula desencajada, los ojos hundidos y los hombros preparados para la batalla. Me recordé a mí misma porque estaba allí, no para luchar por su aprobación. Ya no. La puerta estaba abierta. Claro que lo estaba. Siempre creyeron que nadie se atrevería a cruzar su umbral sin invitación. Dentro, el lugar olía a limpiador de cítricos y a velas caras. Mis padres estaban sentados en su impoluto sofá de cuero blanco, con la postura rígida como si hubieran estado ensayando este momento. La voz de Selene crepitó en el altavoz de la mesita. La tenían en conferencia telefónica. Claro que la tenían. Las palabras de mi madre se cortaron antes de que pudiera sentarme. Nos has avergonzado. Has avergonzado a esta familia. Dejé caer el bolso sobre el sillón y me apoyé en él despreocupadamente, como si no hubiera estado esperando a esa familia. Dejé la palabra en suspenso un momento. Te refieres a Salim porque, seamos sinceros, todo ha girado siempre en torno a ella. Mi padre se enderezó y su rostro se tiñó del rojo que produce la ira latente. Ella nos aprecia. Tú me señaló con el dedo. Tú solo traes problemas. ¿Crees que pagar por las cosas te hace importante? Eso no compra el amor. Ahí estaba, la frase que desenrollaba años de dolor tragado. Exhalé lentamente, intentando que no me temblara la voz. Te refieres a pagar el techo sobre vuestras cabezas, las deudas que no pudisteis afrontar, las bodas que no pudisteis permitiros. Eso no me hace importante. Es curioso que me hiciera conveniente. Mi madre resopló como si fuera ella la agraviada. Estás tergiversando las cosas. Ese condominio, todo. No se trataba de nosotros. Se trata de mantener a la familia unida, mantener a Salim feliz cuando nos visita. Mi padre, demasiado cansado o demasiado engreído para contenerse, añadió, solo nos quedamos con ese piso porque hace feliz a Salim tenernos cerca. Nunca has influido en nuestras decisiones. Las palabras cayeron con el peso de un mazo. Se me cayó el estómago, pero no se me movió la cara, así que ahí estaba, la verdad que siempre había sospechado, pero que nunca había oído decir en voz alta. Yo no formaba parte de sus planes. Yo solo era la cartera. Los estudié durante un largo rato. Las personas que me criaron y que, de algún modo, nunca me vieron realmente. Gracias, dije finalmente, con voz uniforme. Mi madre ladeó la cabeza. ¿Por qué? Por confirmar lo que siempre he sabido. Mi padre puso los ojos en blanco. Ya estás otra vez con el dramatismo.
Siempre haciéndote la víctima. Hemos hecho todo lo que hemos podido por ti, pero siempre ha sido difícil. No como tu hermana. La palabra difícil había sido su etiqueta favorita para mí desde que tenía edad para opinar. Era difícil cuando no estaba ciegamente de acuerdo. Era difícil cuando tenía 2 trabajos para sobrevivir en vez de suplicarles ayuda. Era difícil cada vez que me atrevía a esperar un respeto básico. Eché un vistazo a su piso, el que yo había pagado. Cada detalle gritaba perfección curada, y sin embargo se sentía frío, como una sala de exposiciones que pretendía ser un hogar. No era un malentendido, me dije a mí misma. Esto es lo que eres, lo que siempre has sido. Mi madre se cruzó de brazos. Si has venido aquí esperando una disculpa, no la tendrás. Habéis arruinado la Navidad. ¿Es eso lo que querías para castigarnos? Castigar a tu hermana, no dije con voz firme. He venido a ver si había algo que valiera la pena salvar. Cogí el bolso y me levanté. Mi mano rozó el marco de la puerta y se quedó allí un momento, mientras me volvía hacia ellos. Habéis sido muy claros. Les dediqué una pequeña e inquietante sonrisa. Feliz Navidad. Disfrutad del piso mientras podáis. La boca de mi madre se abrió, pero no salió ninguna palabra. Mi padre resopló, murmurando algo sobre mis payasadas. Y desde el altavoz del teléfono, Selene se burló lo bastante alto como para resonar en la habitación. Pero debajo de todo ese ruido, juraría que oí algo más. Un sonido tranquilo y desconocido. Y el sonido de sus burlas me siguió. Pero debajo de él, juro que oí miedo. Cuando llegué a la entrada de mi casa, ya había oscurecido. El mundo exterior estaba lleno de alegres luces navideñas. Sin embargo, en mi interior no había más que un dolor hueco. Cerré la puerta, me quité los zapatos y me quedé de pie en la quietud de mi casa, mirando la corona de Navidad que nunca había colgado. El lugar estaba demasiado silencioso. Me serví un vaso de vino, más para sostenerlo que para beberlo, y me hundí en el sofá. Las palabras de mi padre se repitieron en mi cabeza como una mala grabación. Nunca ha sido un factor en nuestras decisiones. No fue un lapsus. Era la verdad que habían estado rondando toda mi vida y que por fin habían tenido la osadía de decir en voz alta. Dejé el vaso sin tocar en la mesita y cogí el portátil. No estaba segura de lo que buscaba, pero mi bandeja de entrada contenía la respuesta. Una cadena de correos electrónicos de Salim con copia a nuestros padres. Usaremos el apartamento para el viaje de Navidad. Mamá, papá dijo, seremos solo nosotros 3. Lo decoraré como me gusta. Había fotos adjuntas. La estética navideña de Salim. Cintas doradas, luces blancas, alguna corona sobrevalorada que probablemente mandó traer de una boutique de lujo. Mi nombre no estaba en el correo electrónico, ni siquiera una pretensión de incluirme. Me desplacé por el hilo, cada clic como un corte de papel. Planes para el almuerzo de Navidad, un intercambio de regalos, notas sobre cómo será agradable no tener drama este año. No solo me estaban excluyendo, me estaban borrando. Cerré el portátil y me eché hacia atrás, mirando al techo. Trabajé toda mi vida para que estuvieras a gusto, susurré en el vacío. Y ni siquiera pudiste fingir que te pertenecía. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Calientes e implacables, me dejaron la cara en carne viva mientras la enterraba entre las manos. Me bajé del sofá y me acurruqué en la alfombra, con las rodillas contra el pecho, como si pudiera hacerme desaparecer. Quizá tengan razón, me ahogué. Quizá solo sea una cartera. Tal vez eso es todo lo que siempre he sido. El tiempo se difuminó. La casa permaneció en silencio, excepto por mi respiración irregular. En algún momento, me arrastré hasta el armario. Si no podía sentir alegría, al menos podría distraerme. Bajé la caja de adornos navideños, la que no había abierto desde el año pasado. La tapa crujió al abrirla, dejando escapar un aroma a canela y polvo. Fue entonces cuando lo vi, una tarjeta metida entre una vieja guirnalda y una lata de adornos.
Mi nombre escrito con una letra serpenteante que reconocería en cualquier parte. Tía Meredith. Hacía más de un año que se había ido, pero sus palabras me parecieron vivas cuando saqué la tarjeta y la desdoblé. Siempre has sido mi valiente. Nunca lo olvides, Larkin. Vales más de lo que te tratan. Me temblaban las manos al sostenerla. Podía oír su voz en mi mente, suave pero inquebrantable, como si estuviera a mi lado. Valiente. Eso no era lo que sentía ahora. Pero tal vez era lo que solía ser, lo que podía volver a ser. Me limpié la cara con el dorso de la mano y miré hacia mi escritorio. La pila de documentos de la hipoteca estaba allí, perfectamente encuadernada, burlándose silenciosamente de mí. Si pensaban que yo era solo el dinero, tal vez había llegado el momento de quitármelo. Coloqué la tarjeta suavemente sobre los papeles, como si sellara una decisión que aún no había tomado del todo, pero que ya sabía que iba a tomar. Aún me dolía el pecho, pero ya no era el mismo dolor hueco de antes. Ahora era más agudo, más firme. Me sequé las lágrimas, doblé la tarjeta y la coloqué encima de los documentos de la hipoteca. Era hora de recordarles quién tenía el verdadero poder. A la mañana siguiente, hice la primera de varias llamadas, y cada una de ellas apretó más la soga que ni siquiera sabían que tenían alrededor del cuello. No había dormido mucho, pero no importaba. Sentía la cabeza más aguda que en semanas. La luz de principios de invierno se derramaba sobre la mesa de la cocina, bañando la pila de extractos hipotecarios que había dejado allí la noche anterior. Acuné mi café, mirando aquellos papeles como si fueran viejos enemigos, y me susurré a mí misma, ya no. No era una amenaza. Era una promesa. A las 8 estaba al teléfono con la compañía hipotecaria. I gave them my name, confirm the account, and asked calmly, deliberately, for a freeze on all payments effective immediately. Señora, comprende que si no se reanudan los pagos, la cuenta entrará en mora, me preguntó la representante, con voz preocupada, como si pensara que no entendía lo que estaba haciendo. Sí, lo entiendo, dije, firme. De eso se trata. Hizo una pausa. De esas en las que alguien quiere decir algo más pero sabe que no le corresponde. Entendido. Te lo procesaré ahora. Cuando colgué, no me temblaban las manos como esperaba. No había culpa, ni vacilación, solo el leve zumbido de la adrenalina. Ya no era ira. Era claridad. A continuación, programé una consulta virtual con un abogado inmobiliario. Había trabajado con él brevemente hacía años, cuando me hice cargo de la hipoteca por primera vez. Ver su nombre de nuevo en mi bandeja de entrada fue como volver a un capítulo de mi vida que había dejado que los demás escribieran por mí. A última hora de la mañana, estaba sentada en la mesa del comedor con el portátil abierto y su cara en la pantalla. Era más viejo y tenía más canas en la barba, pero su tono era enérgico y seguro. Larkin, me acuerdo de ti, me dijo después de que le explicara todo. Y sí, como ya hablamos entonces, el piso está totalmente a tu nombre. Legalmente, tus padres son solo ocupantes. Tú tienes todas las cartas. Las palabras cayeron como una llave girando en una cerradura que había estado mirando durante años. Toda la ventaja que necesitaba. Lo había tenido todo el tiempo. Así que, si decido que ya no quiero mantenerlo para ellos, le pregunté. Entonces no, dijo sencillamente. Puedes echarlo si quieres. Vende la propiedad, lo que quieras. No pueden impedírtelo. Por primera vez en días, sentí que una sonrisa genuina se dibujaba en mi rostro. Era exactamente lo que necesitaba oír. Cuando terminamos la llamada, me quedé sentado un momento, dejando que la calma se asentara. Recordé los años que había pasado haciendo todo lo posible por ellos. Cada sacrificio, el pago de sus deudas, la financiación de la matrícula de Selen, el pago de la vivienda, se había enmarcado en un acto de deber familiar. Sin embargo, nada de eso me había ganado un asiento en su mesa. Había estado pagando por su comodidad mientras me despojaban de mi dignidad. Y ahora que eso había terminado, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje dirigido a los tres. Por favor, asegúrense de que todas las pertenencias personales estén guardadas correctamente.
Es posible que se produzcan cambios en el estado de la propiedad. Sin explicaciones ni disculpas, solo una advertencia educada y vaga, de esas que hacen sudar a la gente. Antes de pulsar enviar, busqué la tarjeta de la tía Meredith que había guardado en la cartera. Leí sus palabras una vez más. Siempre has sido mi valiente. Nunca lo olvides, Larkin. Vales más de lo que te tratan. Apreté el pulgar contra la tinta como si pudiera sacar fuerzas de ella. Luego envié el correo electrónico. Mi teléfono empezó a zumbar a los pocos minutos. Primero Celine, luego mi madre, luego Celine otra vez. No contesté. No estaba preparada para escuchar sus excusas, sus teatros, sus palabras vacías. Todavía no. Al mediodía, mi teléfono zumbaba con su rabia. Pero por primera vez en mi vida, solo sentía control. Esa noche, mi madre se presentó sin avisar, y su llamada resonó como una advertencia a la que me negué a hacer caso. Fue uno de esos golpes que sientes en el pecho antes incluso de registrar el sonido. Pesado, insistente. Dejé la taza, me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba mi madre, de pie en el porche, como si fuera la dueña del lugar. Los brazos cruzados, la expresión grabada en piedra. No había venido sola. Pude ver el débil resplandor de los faros en la entrada. Mi instinto me decía que pronto vería a Celine. Abrí la puerta sin decir palabra. Bueno, empezó, su voz aguda como un látigo. Esta vez sí que lo has conseguido. Me quedé callado, apoyado despreocupadamente en el marco. La dejé hablar. Entró sin esperar invitación. ¿Qué es esto? ¿Congelar la hipoteca? ¿Sabes lo humillados que estamos? ¿Tienes idea de lo que pensará la gente cuando sepa que ni siquiera podemos pagar las facturas? Ahí estaba. Ni preocupación, ni confusión, humillación. Para ellos, siempre se trataba de las apariencias. La dejé pasearse por la sala de estar, la dejé escupir todas las acusaciones que podía reunir. Había aprendido con los años que el silencio perturba a la gente como ella más que cualquier arrebato. Nos has avergonzado, dijo finalmente, girando sobre sus talones para mirarme. Has avergonzado a esta familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. Incliné la cabeza. Todo lo que has hecho por mí. Mi voz era tranquila, pero el peso detrás de ella la hizo estremecerse. Antes de que pudiera responder, lo oí. El chasquido agudo de los tacones sobre el hormigón. Celine. Momentos después, mi hermana inspiró y su perfume me llegó antes que sus palabras. Oh, bien, dijo, sin siquiera molestarse en saludar. Ya estamos todos. Dejó caer su bolso sobre mi mesa como si fuera la dueña de la casa. Esta vez has ido demasiado lejos, Larkin. Si no arreglas esto inmediatamente, estás fuera para siempre. No creas que mamá y papá te protegerán esta vez. No pude evitarlo. Me reí en voz baja, pero lo suficiente como para pararlos en seco. Eso es interesante, dije, encontrándome por fin con la mirada de Celine. Solo llamas a mi puerta cuando tu comodidad se ve amenazada. ¿Dónde estaba esa energía cuando te pagaba la matrícula o cubría los gastos de tu boda o mantenía ese piso a flote para que pudieras hacer de anfitriona en Navidad? La sonrisa de Celine vaciló. Mi madre apartó la mirada. Siempre has sido muy dramática. Espetó Celine, alzando la voz. Esto es exactamente por lo que mamá no te quería en Navidad. Lo estropeas todo. No puedes quitar las cosas porque estés enfadado. Puedo, dije simplemente. Y lo hice. Mi madre dio un paso adelante, con el rostro tenso. Si ya no quieres formar parte de esta familia, firma la cesión del piso. Hazlo oficial. Si no, te arrepentirás, Larkin. Ahí estaba, la verdadera amenaza. Di un paso más, cerrando la brecha entre nosotros. No puedes amenazarme en mi casa. No puedes dictar mis decisiones. Ya no, mi tono no era alto, pero cortaba el aire como el cristal. Por primera vez en mi vida, lo vi. Miedo, un destello, enterrado en lo más profundo,
pero estaba ahí. Vete, dije. La sonrisa de Celine volvió, pero ahora era más fina, quebradiza. Se inclinó lo suficiente para que su susurro rozara mi mejilla. Esto no ha terminado. Estás a punto de perderlo todo. No parpadeé. Ya veremos. No se equivocaba, pero lo que no sabía era que ya me había preparado para su siguiente movimiento. Las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo silencioso y salí al silencioso pasillo del hotel. Mis tacones chasquearon suavemente contra el mármol pulido mientras me dirigía a la sala de conferencias. Todo olía a colonia cara y a desesperación. Apenas había dormido, pero no necesitaba dormir. Necesitaba claridad, y la tenía. Cuando abrí la puerta, ya estaban allí. Selene estaba sentada a la cabecera de la mesa como una reina autoproclamada, con los dedos manicurados tamborileando sobre una elegante carpeta de cuero. Mi madre estaba a su lado, mirándome como si hubiera estado ensayando su desaprobación toda la tarde. Dos abogados, a los que reconocía de eventos familiares, de los que siempre se quedaban el tiempo justo para tomar un cóctel y hacer consultas en voz baja, estaban sentados en silencio en el otro extremo. Larkin, dijo Selene, con voz almibarada pero aguda. Gracias por venir. Hemos pensado que sería mejor resolver esto en privado. ¿En privado?, repetí, tomando asiento frente a ellos. Es generoso, teniendo en cuenta lo público que querías hacerlo. Su sonrisa no vaciló. Aún podemos evitarlo. Deslizó un documento por la mesa, con los bordes perfectamente alineados, y sus uñas lo golpearon como si fuera una carta ganadora. Firmaste esto el año pasado. Es una transferencia de regalo. El condominio a mamá y papá. Solo necesitamos que lo formalices. Que lo hagas oficial. Mis ojos escanearon el documento. Tenía mi nombre, mi firma, pero no mi mano. Dejé que mi pecho se tensara lo suficiente para que pensaran que me tenían. Celine se echó hacia atrás, satisfecha. No querrás que esto llegue a los tribunales, continuó. No es cierto. Eso arrastraría el nombre de la familia por el fango. Mi madre intervino en voz baja y ensayada. No lo pongas feo, Larkin. Solo fírmalo. Terminemos esto con gracia. Con gracia. Les encantaba esa palabra. Elegante significaba silencioso. Con gracia significaba orgullo tragado. Con gracia significaba que yo perdía otra vez. Me eché hacia atrás, crucé las manos sobre el regazo y respiré lentamente. ¿Sabes?, dije en voz baja. Es interesante lo rápido que puedes inventarte mi generosidad. Celine ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? Metí la mano en el bolso y coloqué una gruesa carpeta sobre la mesa. Significa que deberías haber recordado quién compró ese piso, a nombre de quién están todos los pagos y quién ha llevado los registros. La sonrisa de Celine vaciló por primera vez. Abrí la carpeta y empecé a deslizar papeles por la mesa. Documentos notariales de la hipoteca, transferencias bancarias, correos electrónicos que creían que había borrado. Cada céntimo, cada préstamo temporal que llamabas regalo, cada vez que utilizabas mis cuentas sin permiso, todo está aquí. La sonrisa de Selene se evaporó. La cara de mi madre perdió el color. Uno de los abogados se aclaró la garganta, susurrando a otro mientras escaneaban rápidamente los documentos. No se trata solo de un piso, dije, con la voz más aguda, cada palabra deliberada. Si esto se hace público, no solo pierdes un piso. Pierdes todo lo que has construido. Cada amigo que piensa que eres respetable, cada mentira cuidadosamente construida sobre cómo has administrado tu dinero. Todo eso. La habitación se quedó en silencio. Demasiado silenciosa. Podía oír el débil zumbido del aire acondicionado, el nervioso movimiento de los abogados en sus asientos. Mi madre intentó recuperarse primero. No lo haría, ¿verdad? La interrumpí, mirándola a los ojos hasta que apartó la vista. Celine me miró como si acabara de reescribir las reglas de un juego que ella creía haber inventado. Me levanté despacio, recogiendo mi carpeta. La hipoteca está hecha. Mi manutención está hecha. ¿Y tú?
Los miré directamente a los dos. ¿Has terminado de utilizarme? Nadie habló. Ni siquiera los abogados intentaron discutir. Mientras caminaba hacia la puerta, miré hacia atrás el tiempo suficiente para ver a Celine agarrando su teléfono, inclinada hacia mi madre, su susurro cortando el silencio. No vamos a dejar que gane. Sabía que intentarían algo desesperado. Pero yo ya iba 3 pasos por delante. La mañana de Navidad llegó en silencio, por primera vez en años. No hubo mensajes de grupo exigiendo mi presencia, ni correos electrónicos pasivos y agresivos sobre la hora a la que debía llegar, ni invitaciones para una cena familiar que yo debía costear. El sol se colaba por mis persianas, suave y dorado, calentando los bordes de mi salón. Olía ligeramente a pino y canela. Mi árbol estaba en un rincón, pequeño pero perfectamente mío. No se trataba de una obra de arte excesivamente decorada para impresionar a los vecinos, sino de la mía. Me dirigí a la cocina en zapatillas, me serví una taza de café y dejé que se hiciera el silencio. Era extraño, casi antinatural. Los años de caos, de ser arrastrada en todas direcciones, me habían condicionado a esperar ruido. Las voces frenéticas, la culpa, la forma en que el tamaño de mi madre llenaba habitaciones enteras. Pero hoy no había nada de eso, solo silencio. A media mañana, me había acurrucado en el sofá con mi café y una manta, dejándome respirar. Fue entonces cuando apareció la notificación en mi teléfono. Un artículo enviado por un viejo amigo de la familia. Pensé que querrías ver esto. El titular me revolvió el estómago. Pareja de Epstein investigada por falsedad financiera. Me desplacé leyendo sobre transferencias indebidas de fondos, documentos falsificados y disputas sobre propiedades. Los nombres de mis padres estaban justo ahí, en negrita e imperdibles. Celine es mencionada de pasada como su asesora. Su pequeña imagen perfecta, los pilares caritativos de su comunidad, se desmoronaba pieza a pieza. No sentí alegría. La verdad es que no. No fue una reivindicación en el sentido que yo pensaba. Era solo calma. La verdad estaba ahí fuera, y nada de eso venía de mí. Se lo han hecho ellos mismos, susurré a la silenciosa habitación, casi como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Dejé el teléfono y cogí la cajita que había estado evitando durante semanas. Había estado en el borde de la mesita desde que me fui del piso, escondido como una herida que no estaba dispuesta a tocar. Lo abrí despacio. Dentro estaba el adorno de cerámica en forma de copo de nieve que le había regalado a mi madre en aquel almuerzo, el que había dejado sin abrir en su plato como si fuera algo secundario. Le di la vuelta entre las manos, trazando los pequeños surcos con los dedos. Ya no me dolía como en el restaurante, cuando la vi rechazarlo. Rechazarme. No, ahora significaba algo totalmente distinto. Caminé hasta mi árbol y lo colgué en una rama baja desde donde podía verlo desde mi sofá. Ya no era suyo. Ya no se trataba de su aprobación, de su amor condicional, de sus expectativas cambiantes. Ahora era mío. Significaba lo que yo decidiera que significaba. Volvió a sonar el teléfono, esta vez del banco. Contesté, preparándome. Señora Avery. La voz en el otro extremo dijo: estamos confirmando la finalización de la transferencia de condominio. Es oficialmente bajo su control exclusivo. No quedan reclamaciones de terceros. Mi pecho subió y bajó con una respiración profunda y tranquila. Gracias, dije, y lo dije en serio. No se trataba solo de la propiedad. Se trataba de cortar el último lazo que tenían sobre mí. Cuando colgué, me quedé un rato mirando el adorno de copo de nieve, que brillaba con la suave luz de la mañana. Mis padres podrían perderlo todo. Celine podría luchar por salvar su imagen, pero yo ya me había recuperado. Una vez pensé que la Navidad consistía en estar con la familia, costara lo que costara. Esa creencia me mantenía encadenada a personas que solo me veían como una cartera, un recurso, un marcador de posición en sus vidas cuidadosamente comisariadas. Pero tal vez la Navidad, la verdadera Navidad, consistía en saber quién pertenece a tu mesa. Y este año, era yo. Me aparté del árbol y el adorno se balanceó suavemente como si se acomodara en su nuevo lugar. «Feliz Navidad, Larkin», susurré,
con voz firme. Claro que sí.